Hola, almas inquietas. Oberon al habla. Antes de sumergirnos en el abismo del terror, quiero saber dónde se están escondiendo en este momento y qué hora marcan las manecillas de su reloj. Compártanlo con nosotros, porque hoy, no importa dónde estén, el miedo encontrará su camino hasta ustedes a través de nuestras historias. Vivo en Ecatepec de Morelos y hay una casa en mi calle que todo el mundo conoce la historia. Hace como 5 años, un tipo que vivía ahí se volvió completamente loco y mató a la esposa y a los 2 hijos chiquitos con un cuchillo de cocina. Después de eso, el desgraciado se colgó en el patio. La casa quedó abandonada desde entonces y todo el mundo aquí del barrio evita pasar muy cerca, principalmente en la noche. Yo siempre pensé que esas historias de espantos eran puras tonterías, ¿sabes? Siempre pasaba enfrente de la casa normalmente, hasta me burlaba con los cuates sobre los fantasmitas. Pero órale, después de lo que me pasó, te juro que cambié completamente de opinión sobre esas cosas. Trabajo en turno nocturno en una fábrica aquí cerca, entonces siempre llego a casa bien tarde, generalmente como a las 2 o 3 de la mañana. Mi calle está bien oscura porque la mitad de los postes no funcionan bien y el municipio nunca viene a arreglarlos. Esa noche específica, era un jueves si no me equivoco, yo estaba regresando del trabajo como siempre. Había llovido más temprano y el suelo todavía estaba mojado. Se podía sentir ese olor a tierra mojada en el aire. Estaba medio cansado porque había sido un día pesado en la fábrica, solo pensando en llegar a casa, bañarme y dormir. No había nadie en la calle, como siempre pasa a esa hora. El silencio era total. Solo se oía el ruido de mis pasos en el asfalto mojado. Cuando estaba llegando cerca de la casa maldita, empecé a oír un ruido extraño. Al principio pensé que sería algún gato metiendo las patas en la basura o algo así, pero conforme me fui acercando, me di cuenta de que era diferente. Era un ruido metálico, como si alguien estuviera moviendo algo de fierro. Mi corazón empezó a acelerarse un poquito, pero todavía estaba tratando de racionalizar la situación. A lo mejor era el viento moviendo alguna lata o pedazo de metal suelto en el patio abandonado. Pero no había nada de viento esa noche. El aire estaba completamente quieto. Cuando finalmente llegué a la altura de la casa, vi exactamente de dónde venía el sonido. La reja del frente se estaba moviendo violentamente, como si alguien estuviera del lado de adentro tratando de salir, o peor, como si estuviera tratando de llamar la atención. El ruido era ensordecedor en ese silencio de la madrugada. La reja vieja y oxidada hacía un sonido horrible, como si fuera a rasgar el aire. Me quedé ahí parado, completamente paralizado, tratando de entender qué estaba pasando. No había nadie visible cerca de la reja, pero seguía moviéndose con una fuerza bárbara. No era un movimiento suave que el viento pudiera causar, era violento de verdad, como si alguien estuviera desesperado. Mi primera reacción fue mirar alrededor para ver si había alguien haciéndome una broma, pero la calle estaba completamente vacía. El sonido paró de repente, de la nada, como si alguien hubiera soltado la reja de una vez. El silencio que vino después fue aún más espantoso que el ruido. Me quedé ahí unos segundos, esperando que el ruido regresara, pero nada. Tenía la boca seca y sentía mi corazón latiendo en el pecho. Corrí a casa sin voltear para atrás. Llegué a casa sudando frío y con las manos temblando para meter la llave en la cerradura. Mi mamá todavía estaba despierta viendo televisión y preguntó si estaba bien, porque debía tener una cara horrible. Le conté lo que había pasado, pero solo dijo que debió haber sido algún perro o gato moviendo la reja. Traté de convencerme de que tenía razón, pero en el fondo yo sabía que no había sido eso. Fui a bañarme para tratar de relajarme, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. La reja moviéndose sola, con toda esa fuerza, sin nadie cerca. Cuando finalmente pude acostarme, ya pasaban de las 4 de la mañana. Pensé que iba a tener dificultad para dormir, pero el cansancio me ganó y me quedé dormido rapidito.
No me imaginaba que esa sería la última noche que dormiría en paz por mucho tiempo. Al día siguiente, desperté sintiéndome extraño. No era solo el cansancio de haber dormido poco, era una sensación diferente, como si algo hubiera cambiado. Durante todo el día, tenía la impresión de que alguien me estaba observando. ¿Sabes esa sensación cuando sientes que hay alguien viéndote, pero cuando volteas no hay nadie? Era exactamente eso, pero todo el tiempo. En el trabajo, me la pasaba volteando por encima del hombro constantemente, pensando que alguien estaba atrás de mí. Mis compañeros empezaron a preguntar si estaba bien, porque estaba actuando de forma extraña. Traté de ignorarlo, pensando que era solo paranoia por el susto de la noche anterior. Pero la sensación no se quitaba. Al contrario, se estaba poniendo más intensa. Era como si una presencia invisible me estuviera siguiendo todo el tiempo. Cuando llegó la noche y tuve que regresar a casa, me dio una desesperación. Por primera vez en la vida, tenía miedo de pasar enfrente de esa casa. Le pedí a un compañero del trabajo que me diera un aventón hasta más cerca de casa. Inventé cualquier pretexto. Me dejó como a 3 cuadras de casa y tuve que caminar el resto del camino. Conforme me fui acercando a la calle, mi corazón empezó a dispararse. Cuando llegué cerca de la casa, me obligué a no mirar hacia ella. Mantuve los ojos fijos en el suelo y aceleré el paso. Pero aún sin mirar, podía sentir que algo me estaba observando desde esa dirección. Era una sensación física de verdad, como si pudiera sentir el peso de la mirada encima de mí. Llegué a casa más aliviado, pensando que había sido solo mi imaginación. Pero cuando me fui a dormir, empezó la verdadera pesadilla. Desperté en media madrugada con esa sensación horrible de parálisis del sueño. Quien ya pasó por eso sabe lo desesperante que es. Estás consciente, pero no puedes moverte ni hablar. Pero esta vez fue diferente, mucho peor que las otras veces que me había pasado. Podía ver mi cuarto perfectamente. Todo estaba normal, pero había una presencia ahí. No era solo una sensación, podía ver una sombra al pie de mi cama. Era una figura humana, pero completamente oscura, como si estuviera hecha de humo negro. Estaba ahí parada, observándome. Trataba de gritar, trataba de moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Lo más aterrador era que podía sentir la maldad emanando de esa figura. No era solo miedo, era una sensación de pura maldad, como si esa cosa me quisiera hacer algún daño terrible. Después de unos minutos que parecieron horas, pude moverme otra vez y la figura desapareció. Pensé que había sido solo una pesadilla muy real, ¿sabes? Esos episodios de parálisis del sueño pueden ser bien intensos. Traté de calmarme, me levanté a tomar agua y volví a dormir. Pero órale, esto se repitió las siguientes 3 noches seguidas, siempre lo mismo. Despertaba paralizado y esa figura sombría estaba ahí, al pie de mi cama, observándome. Cada noche que pasaba, parecía ponerse más nítida, más real. Y lo peor es que empecé a notar detalles que me ponían los pelos de punta. La sombra tenía forma humana, pero estaba desproporcionada como si estuviera estirada. Y tenía una cabeza, pero donde debería tener una cara, era solo un vacío negro. Aún así, yo sabía que me estaba viendo. Podía sentir los ojos que no existían clavados en mí. En la 4ª noche, la cosa se puso aún más espantosa. Cuando desperté con la parálisis, la figura ya no estaba al pie de la cama. Estaba a mi lado, bien cerquita de mi cara. Podía sentir un frío viniendo de ella, como si el aire alrededor se hubiera puesto helado de repente. Y por primera vez, pude ver lo que tenía en lugar de la cara. No era un vacío como pensaba antes. Era una cara humana, pero completamente deformada, como si la hubieran aplastado y después la hubieran armado de cualquier manera. Los ojos eran 2 hoyos profundos, y la boca estaba abierta en un grito silencioso. La piel parecía estar pudriéndose, con pedazos faltando. Era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo.
Esta vez, cuando pude moverme, ya no pude dormir más. Me quedé despierto hasta que amaneció, con todas las luces prendidas. Le conté a mi mamá lo que estaba pasando, pero dijo que era solo estrés del trabajo y que debía buscar un doctor. Traté de seguir su consejo, pero en el fondo sabía que no era nada médico. Eso estaba relacionado con lo que había pasado enfrente de la casa abandonada. Desde esa noche, mi vida se había vuelto un infierno. Durante el día, me sentía constantemente observado, y en la noche, esa cosa aparecía en mi cuarto. Empecé a tener miedo de dormir. Me la pasaba tomando café y energizantes para tratar de quedarme despierto. Pero el cuerpo no aguanta mucho tiempo sin descanso, y siempre terminaba cabeceando y teniendo las mismas pesadillas. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que estaba pésimo. Tenía ojeras profundas, siempre estaba nervioso, y me sobresaltaba con cualquier ruido. Mi jefe hasta me habló, preocupado por mi rendimiento. No podía contar la verdad, entonces inventé que tenía problemas familiares. Pero la situación se estaba poniendo insostenible. Estaba bajando de peso, no podía concentrarme en nada, y lo peor de todo es que la entidad se estaba poniendo más atrevida. Empezó a aparecer no solo cuando tenía parálisis del sueño, sino también cuando estaba despierto. Veía bultos por la casa, sentía presencias por el rabillo del ojo. Era como si estuviera ganando fuerza y volviéndose más real cada día que pasaba. Una noche, la cosa llegó al límite. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando sentí el colchón hundirse a mi lado, como si alguien se hubiera sentado en la cama. No tenía parálisis esta vez, entonces pude moverme y mirar. La figura estaba sentada justo a mi lado, más nítida que nunca. Esta vez, no solo me estaba observando, estiró lo que parecía ser un brazo hacia mí, como si me fuera a tocar. Grité y salté de la cama, corriendo a la sala. Mi mamá despertó con el ruido y vino a ver qué había pasado. Cuando regresamos al cuarto, no había nada ahí, pero podía sentir que todavía estaba presente, solo que no visible. Mi mamá finalmente se dio cuenta de que algo muy serio me estaba pasando. Fue ella quien sugirió que buscara a Doña Esperanza, una curandera que vivía aquí en el barrio. Yo siempre fui escéptico con esas cosas, pero estaba tan desesperado que acepté cualquier cosa. Doña Esperanza era una señora de unos 70 años, muy respetada en la comunidad. Cuando llegué a su casa y empecé a contar mi historia, ni me dejó terminar. Dijo que ya sabía lo que me estaba pasando solo de verme. Según ella, había llamado la atención de un ente que estaba atrapado en esa casa abandonada. Me explicó que cuando alguien muere de forma violenta y con mucho odio, como había pasado con el hombre que mató a la familia, a veces el alma se queda atrapada en el lugar, llena de rabia y sed de venganza. Doña Esperanza me dijo que esa entidad se estaba alimentando de mi miedo. Mientras más me espantaba, más fuerte se ponía. Por eso las apariciones se estaban volviendo más frecuentes y más reales. Estaba literalmente chupando mi energía a través del terror que yo sentía. La curandera me explicó que tenía dos opciones: o me cambiaba de ciudad para tratar de escapar de la influencia de la entidad, o la enfrentaba de frente, sin miedo, para romper el ciclo. Según ella, esas criaturas solo tienen poder sobre nosotros mientras permitimos que lo tengan. Si yo lograba encararla sin sentir miedo, perdería toda la fuerza y desaparecería. Parecía imposible, pero era mi única oportunidad de recuperar mi vida. Me enseñó algunas oraciones y me dio un crucifijo bendito, diciéndome que la fe sería mi mayor arma. Me orientó a que, la próxima vez que apareciera la entidad, no huyera ni cerrara los ojos. Tenía que mirarla directamente y mostrar que no tenía miedo, aunque por dentro me estuviera muriendo de terror. Doña Esperanza dijo que sería la noche más difícil de mi vida, pero que si lograba pasar por eso, estaría libre para siempre. Regresé a casa con el crucifijo en el cuello y las oraciones memorizadas, preparándome mentalmente para el enfrentamiento. Sabía que esa noche, una de las dos no saldría victoriosa. O yo vencía el miedo, o esa cosa me iba a destruir completamente. Esa noche,
Me preparé como si fuera para la guerra. Me puse el crucifijo en el cuello y me quedé repitiendo las oraciones que doña Esperanza me había enseñado. Mi mamá se preocupó porque estaba actuando de forma extraña, pero no le conté nada sobre el plan. No quería que se preocupara más de lo que ya estaba. Me fui a mi cuarto como a las 11 de la noche. Me acosté en la cama y me quedé esperando. Mi corazón estaba disparado, las manos sudando frío, pero estaba decidido a acabar con eso de una vez por todas. Ya no se podía vivir así, sin dormir bien, con miedo todo el tiempo. O resolvía esto esa noche, o me iba a volver loco. Como a las 2 de la mañana, empezó. Primero fue esa sensación familiar de parálisis, pero esta vez estaba preparado. Obligué a mi mente a quedarse tranquila y empecé a rezar mentalmente. La figura apareció al pie de la cama, como siempre, pero no desvié la mirada. Me quedé viéndola directamente, aunque todo mi instinto gritaba que cerrara los ojos y me escondiera. Parecía sorprendida con mi reacción, porque normalmente me espantaba. Esta vez, estaba luchando contra el miedo con todas mis fuerzas. La entidad empezó a acercarse, y podía ver esa cara deformada, poniéndose cada vez más nítida. Era horrible, pero no podía demostrar debilidad. Cuando llegó bien cerca de mi cara, pude recuperar el movimiento del cuerpo. En vez de gritar o tratar de huir como las otras veces, me senté en la cama y seguí viéndola. Agarré el crucifijo con la mano y empecé a rezar en voz alta. Su reacción fue inmediata. Empezó a retorcerse y a hacer movimientos extraños como si tuviera dolor. Seguí rezando, cada vez más fuerte, y empezó a ponerse menos nítida. Era como si estuviera perdiendo la forma, deshaciéndose, pero no podía parar. Sabía que si demostraba cualquier señal de miedo, regresaría con fuerza total. Lo más extraño es que conforme seguía rezando y viéndola sin miedo, empecé a sentir una rabia creciendo dentro de mí. Rabia por haber pasado semanas sin dormir, por haber tenido miedo de caminar en mi propia calle, por casi haber perdido el trabajo por culpa de esa desgraciada. Esa rabia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté de la cama y empecé a gritarle a la entidad, mandándola que se fuera y me dejara en paz. Le dije que ya no le tenía miedo y que no tenía ningún poder sobre mí. La figura empezó a retroceder, como si mis palabras la estuvieran lastimando físicamente. Fue ahí cuando pasó algo que nunca voy a olvidar. La entidad abrió esa boca deformada y soltó un sonido que no era exactamente un grito. Era más como un gemido de dolor mezclado with rabia. Era un sonido que no parecía venir de una garganta humana. Era algo mucho más primitivo y espantoso. Pero en vez de espantarme, eso me dio aún más valor. Sabía que estaba ganando la batalla. Seguí gritándole que se fuera, sosteniendo el crucifijo hacia ella. La figura empezó a disolverse, literalmente deshaciéndose como humo. En pocos segundos, había desaparecido completamente, y por primera vez en semanas, sentí que estaba realmente solo en mi cuarto. El silencio que vino después fue diferente a todos los otros. No era ese silencio pesado y amenazador que había sentido las últimas semanas. Era un silencio normal, tranquilo. Me quedé ahí parado unos minutos, esperando que regresara, pero no pasó nada. Lentamente, empecé a darme cuenta de que la sensación de estar siendo observado había desaparecido completamente. Era como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre. Me acosté en la cama y, para mi sorpresa, pude dormir profundamente hasta la mañana, sin ninguna pesadilla o parálisis. En los días siguientes, mi vida regresó a la normalidad gradualmente. La sensación de estar siendo observado nunca regresó y nunca más tuve parálisis del sueño. Volví a pasar enfrente de la casa abandonada normalmente, sin sentir nada de miedo. Era como si nada hubiera pasado. Le conté a doña Esperanza lo que había pasado y dijo que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Según ella, la entidad había perdido todo el poder sobre mí en el momento en que dejé de alimentarla con mi miedo. Probablemente había regresado a donde sea que esas cosas se quedan cuando no están atormentando a nadie. Lo más extraño de todo es que,
Después de esa noche, nunca más supe de nadie que tuviera experiencias extrañas cerca de esa casa. Antes, de vez en cuando aparecía alguien contando que había visto bultos u oído ruidos extraños por ahí. Pero después de mi enfrentamiento con la entidad, parece que simplemente desapareció para siempre. A veces me pregunto si no estaba esperando por alguien que tuviera valor suficiente para enfrentarla, para finalmente poder descansar en paz. O tal vez solo se fue a buscar otra persona para atormentar en otro lugar. Sinceramente, no quiero saber. Lo importante es que mi vida regresó a la normalidad y aprendí que a veces la única forma de vencer el miedo es mirándolo directamente. Raza. Trabajo como vigilante nocturno desde hace como 3 años aquí en Ecatepec de Morelos, en una empresa de materiales de construcción. Es un trabajo medio aburrido, para ser sincero, porque la mayoría de las noches no pasa absolutamente nada. Me quedo ahí en la caseta de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, viendo las cámaras de seguridad y haciendo rondines de vez en cuando. Son 12 cámaras en total, repartidas por el patio de la empresa, en las bodegas y en la entrada principal. La empresa no es muy grande, pero tiene bastante material caro guardado, entonces el patrón se empeña en mantener vigilancia las 24 horas. Normalmente, lo único que veo en las cámaras son gatos callejeros buscando comida y, a veces, algún borracho tratando de mear en el portón. Pero hace como 2 meses, empecé a notar unas cosas raras que hasta hoy no puedo explicar bien. Todo empezó un martes a finales de septiembre. Era una noche normal, medio fría, y estaba haciendo mi rondín habitual por las cámaras. Siempre sigo la misma secuencia. Empiezo por la cámara 1 que está en la entrada. Después voy pasando por las otras hasta llegar a la 12, que está al fondo del patio. Cuando llegué a la cámara 7, que monitorea el área entre las bodegas 2 y 3, vi una sombra moviéndose. Al principio pensé que sería un gato o perro, porque es común que aparezcan por ahí. Pero cuando puse más atención, me di cuenta de que la sombra era demasiado grande para ser un animal. Tenía forma humana, pero se estaba moviendo de una manera extraña, medio flotando en vez de caminar normalmente. Me quedé viendo como 2 minutos tratando de entender qué era, pero de repente la sombra simplemente desapareció. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Pensé que podía haber sido algún efecto de la iluminación o algún problema en la cámara. Estas cámaras están medio viejitas y a veces hacen cosas raras en la imagen. Seguí mi rondín normal y no vi nada más diferente durante el resto de la noche. Al día siguiente, le comenté a Rodrigo, que es el vigilante del turno de la tarde, sobre lo que había visto. Se rió y dijo que debía estar necesitando dormir más, que probablemente había sido solo una sombra de algún árbol o poste. Yo medio que estuve de acuerdo con él, porque realmente tenía sentido, pero en el fondo, algo me molestaba de esa explicación. La sombra que había visto se movía de forma muy deliberada, como si tuviera conciencia propia. 2 semanas después volvió a pasar. Era un jueves, y estaba más atento esta vez porque me había quedado curioso sobre lo que había visto antes. Estaba viendo la cámara 4, que está en el lado izquierdo del patio, cuando vi no una, sino 2 figuras sombrías moviéndose entre los contenedores. Esta vez estaba seguro de que no eran animales ni efectos de luz. Eran definitivamente formas humanas, pero completamente oscuras, como si estuvieran hechas de humo negro. Se movían de forma coordinada, como si estuvieran buscando algo. Agarré el radio para llamar a Rodrigo, que todavía estaba terminando su turno, pero cuando volví a ver la cámara, las figuras habían desaparecido. Rodrigo vino hasta la caseta, pero cuando le enseñé la cámara ya no había nada ahí. Empezó a pensar que yo estaba inventando historias o que me estaba poniendo paranoico. Dijo que trabajar solo de madrugada a veces hace que la mente nos juegue chueco. No insistí mucho porque sabía lo loco que iba a sonar, pero empecé a poner más atención a las cámaras. En las siguientes semanas, vi las figuras algunas veces más, siempre en cámaras diferentes y siempre por poco tiempo. Aparecían,
Se movían por algunos segundos y después desaparecían sin dejar rastro. Lo más raro es que nunca aparecían todas las noches. A veces pasaban 1 o 2 semanas sin que viera nada, y después regresaban. Empecé a anotar en una libretita las fechas y horarios en que veía las figuras, tratando de encontrar algún patrón. Fue ahí cuando descubrí algo que me dejó aún más intrigado. Todas las apariciones pasaban en noches específicas, y cuando fui a checar en el calendario, me di cuenta de que siempre eran noches de luna nueva o luna llena. Nunca en las otras fases de la luna, siempre en esas dos. Eso no podía ser casualidad. Empecé a buscar en internet sobre ese tipo de cosas, y descubrí que muchas culturas antiguas creían que ciertas entidades se ponían más activas durante esas fases lunares. No soy una persona supersticiosa, pero aquello estaba empezando a tener sentido de una forma que me espantaba. Decidí que en la siguiente luna nueva iba a estar súper atento y tratar de grabar algo como prueba. La luna nueva siguiente cayó un lunes. Llegué al trabajo más temprano de lo normal y preparé mi celular para grabar la pantalla del monitor en caso de que viera algo. También llevé una linterna más potente y dejé el radio siempre a la mano. La noche estaba más silenciosa de lo normal, ni los gatos callejeros aparecieron. Como a las 2 de la mañana, cuando estaba haciendo mi rondín por las cámaras, aparecieron otra vez. Esta vez fueron 3 figuras, y estaban en la cámara 9, que está justo en el centro del patio. Pude grabar como 30 segundos antes de que desaparecieran. Cuando vi el video después, casi no podía creer lo que estaba viendo. Las figuras se veían claramente, moviéndose de forma inteligente, como si estuvieran explorando el lugar. Al día siguiente, le enseñé el video a Rodrigo, y esta vez no pudo negar lo que estaba viendo. La grabación estaba demasiado clara para descartarla como imaginación o problema técnico. Se espantó un poco y sugirió que le contáramos al supervisor, pero le dije que era mejor que investigáramos un poco más antes. Si le contábamos al jefe sin tener más evidencias, probablemente iba a pensar que estábamos locos y hasta nos podía correr. Decidimos que nos íbamos a turnar en las siguientes noches de luna llena y nueva para tratar de entender mejor qué estaba pasando. Rodrigo se iba a quedar unas horas extra conmigo para que fuéramos 2 personas viendo las cámaras al mismo tiempo. La luna llena siguiente fue un viernes, y Rodrigo se quedó conmigo hasta como las 3 de la mañana. Preparamos todo: cámaras del celular cargadas, libreta para anotar todo, y hasta una cámara digital vieja que Rodrigo trajo de su casa. Nos quedamos los 2 pegados a los monitores, cada uno viendo 6 cámaras. Como a la 1:30 empezaron a aparecer. Primero fue solo una figura en la cámara 3, después 2 más en la cámara 8. Rodrigo se puso pálido cuando las vio, porque una cosa es que yo le cuente, otra es ver con sus propios ojos. Las figuras parecían más activas esa noche, moviéndose más rápido y cubriendo más área del patio. Pudimos grabar casi 5 minutos de material, con ángulos diferentes. Lo más bizarro es que parecían evitar las áreas con más iluminación, quedándose siempre en las zonas de sombra entre los equipos. Una cosa que notamos esa noche es que las figuras tenían tamaños diferentes. Algunas eran más altas, otras más chaparras, como si fueran personas de estaturas variadas, pero todas tenían esa misma característica de ser completamente oscuras y moverse de forma extraña. Rodrigo se fijó en que nunca pasaban cerca de las cámaras, siempre mantenían cierta distancia, como si supieran dónde estaban los equipos de vigilancia. Eso me dejó aún más inquieto, porque significaba que tenían algún tipo de inteligencia. No eran solo sombras al azar, eran entidades que sabían lo que estaban haciendo. Cuando desaparecieron, como a las 2:45, nos quedamos los 2 callados por un rato, tratando de procesar lo que habíamos visto. Rodrigo sugirió que fuéramos a hacer un rondín físico por el patio para ver si encontrábamos algún rastro o evidencia física. Agarramos las linternas y salimos de la caseta, yendo directo a los lugares donde habíamos visto las figuras. No encontramos nada diferente, ni huellas, ni objetos fuera de lugar, ni señales de que alguien hubiera estado ahí.
Era como si fueran completamente incorpóreas, sin capacidad de interactuar con el mundo físico. Eso me tranquilizó un poco, porque al menos no parecían representar una amenaza real para el patrimonio de la empresa, pero al mismo tiempo me dejó más confundido, porque no podía entender qué querían o por qué aparecían justamente ahí. En las siguientes semanas, establecimos una rutina. Rodrigo siempre se quedaba conmigo en las noches de luna nueva y llena, y pudimos acumular bastante material grabado. Descubrimos que las figuras seguían algunos patrones. Siempre aparecían entre la 1 y las 3 de la mañana, nunca se quedaban visibles por más de algunos minutos seguidos, y siempre desaparecían cuando tratábamos de salir de la caseta para investigar de cerca. Era como si supieran que las estaban viendo y no quisieran contacto directo con nosotros. También notamos que en noches de lluvia o mucho viento, no aparecían, solo en noches tranquilas. Empezamos a hacer apuestas sobre cuántas íbamos a ver cada noche, como si fuera un juego bizarro. Lo más raro pasó en una luna nueva de noviembre. Estábamos los dos en la caseta cuando aparecieron las figuras, pero esta vez hicieron algo diferente. En vez de simplemente moverse por el patio como siempre hacían, se juntaron todas en un punto específico, cerca de la bodega 4. Se quedaron ahí paradas, como si estuvieran teniendo algún tipo de junta o ritual. Pudimos contar 7 figuras en total, más de las que jamás habíamos visto en una sola noche. Se quedaron en esa formación por casi 10 minutos, lo que también era inédito. Rodrigo estaba grabando todo con la cámara digital, y yo estaba filmando con el celular. De repente, todas se voltearon hacia la caseta, como si se hubieran dado cuenta de que las estaban viendo. Fue el momento más espantoso de toda esta experiencia. Aún a través de las cámaras, se podía sentir que nos estaban viendo directamente. No tenían caras visibles, pero había algo en su postura que dejaba claro que sabían exactamente dónde estábamos. Rodrigo dejó de grabar y se alejó del monitor, diciendo que no le gustaba esa sensación. Yo seguí viendo, medio hipnotizado por la situación. Las figuras se quedaron viéndonos como 2 minutos, y después empezaron a dispersarse lentamente, hasta desaparecer completamente. Esa noche, ninguno de los dos quiso hacer el rondín físico. Nos quedamos encerrados en la caseta hasta que amaneció, revisando las grabaciones y tratando de entender qué había pasado. Después de ese episodio, las apariciones empezaron a ser más raras. Pasaron algunas lunas sin que viéramos nada, y cuando volvieron a aparecer, siempre eran en menor número y por menos tiempo. Era como si ese momento de contacto visual hubiera cambiado algo en la dinámica. Rodrigo empezó a ponerse más nervioso con toda la situación y dijo que prefería no participar más en las vigilias. Siguió trabajando normalmente, pero en las noches de luna especial, inventaba pretextos para irse más temprano. No lo culpo, porque la situación realmente se estaba poniendo pesada. Hasta yo, que siempre fui más curioso que miedoso, empecé a sentir cierta incomodidad cuando se acercaban las fechas. La última vez que vi las figuras fue en una luna llena de diciembre. Estaba solo en la caseta, porque Rodrigo había pedido el día. Aparecieron solo 2 figuras y se quedaron visibles por menos de 1 minuto. Pero lo más raro es que una de ellas parecía estar viéndome directamente a través de la cámara 5, que está más cerca de la caseta. Era como si supiera exactamente dónde estaba yo y estuviera tratando de establecer algún tipo de comunicación. Me quedé ahí parado, viéndola de vuelta a través del monitor, en una especie de confrontación silenciosa. Después de como 30 segundos, simplemente se disolvió en el aire, y desde entonces, nunca más he visto nada parecido. Es como si hubieran decidido que ya habían hecho lo que vinieron a hacer y ya no necesitaban aparecer más. Mi nombre es Lucas y nunca pensé que le iba a contar esto a nadie, pero después de 3 años todavía no puedo sacarme de la cabeza lo que pasó en esa casa en Ecatepec de Morelos. Sé que va a sonar como locura, pero juro por mi mamá que todo lo que voy a contar aquí es verdad. En esa época tenía 22 años,
Estaba en la Universidad de Ingeniería y vivía con mis papás en la Ciudad de México. Mi familia siempre tuvo esa casa en Ecatepec. Era de mis abuelos paternos, un lugar medio retirado, con esa cara de rancho antiguo que ves en las películas mexicanas. Después de que murió mi abuelo, como 2 años antes de esta historia, mi abuela se quedó sola ahí. Ella siempre fue medio rara, de esas señoras que hablan solas y tienen unas manías extrañas, pero siempre pensamos que era cosa de la edad. Era julio de 2021. Estaba de vacaciones de la universidad y mis papás decidieron que me iba a quedar unos días ahí para hacerle compañía a mi abuela. Se preocupaban por ella sola en esa casa grande, y como yo era el nieto mayor, siempre me tocaban esas responsabilidades. Pensé que iba a estar tranquilo, solo unos días ayudando a la abuelita, comiendo su comida sabrosa y relajándome lejos del tráfico infernal de la ciudad. Mi mamá se empeñó en darme una lista de cosas para arreglar en la casa. Unas llaves que goteaban, unas tejas sueltas, esas cosas que siempre hay en una casa vieja. Agarré mi mochila con ropa para una semana, unos libros para estudiar y me fui para Ecatepec un viernes en la mañana. Órale, qué equivocado estaba al pensar que iba a estar tranquilo. El viaje en camión duró casi 2 horas por el tráfico, y cuando llegué ahí era mediodía y hacía un calor del demonio. La casa está en una calle medio aislada, con otras casas antiguas alrededor, pero bien separadas. Es una construcción de unos 50 años, con esas paredes gruesas de adobe, techo de teja roja y un patio grande enfrente con algunos árboles. Siempre me gustó esa casa cuando era niño. Pasaba las vacaciones ahí jugando en el patio, subiéndome a los árboles, esas cosas de chamaco. Pero ahora, viéndola otra vez después de tanto tiempo, me dio una sensación extraña. Se veía más sombría, más pesada. Tal vez era porque mi abuelo ya no estaba ahí para recibirme con esa sonrisa suya y llevarme a ver los animales al fondo del patio. Mi abuela me recibió en la puerta con un abrazo apretado y ese olor a jabón de glicerina que siempre usaba. Estaba más flaca de lo que recordaba, medio encorvadita, pero los ojos todavía eran despiertos. Me hizo pasar y luego fue a calentar la comida que había hecho para el almuerzo. La casa tenía ese olor típico de casa cerrada, medio moho mezclado con incienso, porque mi abuela siempre quemaba unas hierbas raras que decía que alejaban a los malos espíritus. Platicamos sobre la familia, sobre mis estudios, sobre cómo había crecido, cosas normales de abuela. Hizo ese mole que solo ella sabía hacer, con ese sabor que me recordaba la infancia. Por un momento hasta se me olvidó la sensación extraña que había tenido cuando llegué. Después del almuerzo, me enseñó el cuarto donde me iba a quedar. Era el mismo de siempre, con esa cama de fierro antigua y el ropero de madera que rechinaba cuando lo abría. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando regresamos a la sala, había puesto la mecedora de mi abuelo justo en el centro, de frente a la televisión. Esa mecedora siempre estaba en el rincón, medio escondida, porque a mi abuelo le gustaba quedarse ahí leyendo el periódico lejos del relajo. Le pregunté si quería que la guardara en su cuarto, ya que debía ser difícil para ella ver eso todos los días recordándolo. Puso una cara extraña, medio enojada, y dijo que no, que el abuelito todavía la usaba. Pensé que era solo nostalgia, ¿no? Los viejitos dicen cada cosa cuando extrañan a alguien. Pasé la tarde arreglando unas cosas en la casa. Arreglé la llave de la cocina que goteaba, cambié unas bombillas fundidas, barrí el patio. Mi abuela se la pasaba acompañándome, platicando, contando historias de cuando mi papá era niño, pero me fijé que se quedaba viendo la mecedora seguido. A veces hasta le sonreía a la mecedora, como si hubiera alguien sentado ahí. Cuando le preguntaba qué pasaba, cambiaba el tema o decía que no era nada. La mecedora se mecía sola a veces, pero pensé que sería viento entrando por la ventana o el piso desnivelado de la casa vieja. Estas casas antiguas siempre tienen esos problemas, ¿no? No le di mucha importancia en el momento. Cuando llegó la noche, cenamos juntos viendo televisión. Mi abuela hizo quesadillas y chocolate caliente, igual que cuando era pequeño. Estaba normal, platicando sobre los vecinos, sobre unas plantas que tenía en el patio, cosas del día a día, pero conforme se fue haciendo más tarde,
Empecé a notar que se quedaba viendo el reloj en la pared, como si estuviera esperando algo. Como a las 9:30 dijo que tenía sueño y se iba a dormir. Me dio las buenas noches y se fue a su cuarto. Yo me quedé un rato más viendo tele, pero también estaba cansado del viaje. Entonces me fui a dormir como a las 10. El cuarto estaba calientito. Abrí la ventana para que entrara un poco de aire fresco y me acosté. La casa se quedó en silencio total. Solo se escuchaban los grillos afuera y un perro ladrando a lo lejos. Fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba casi quedándome dormido cuando empecé a escuchar a mi abuela platicando con alguien en la sala. Pensé que sería la televisión, pero no era ese ruido de tele. Era plática de verdad, voz bajita, susurrando como si no quisiera que yo escuchara. Puse atención y estaba diciendo cosas que me pusieron los pelos de punta. ¿Otra vez aquí? Sé que no puedes descansar. Y después se hacían unos silencios largos y pesados. Ahí seguía. Él no sabe que estás aquí, ¿verdad? Mejor así por ahora. El problema es que solo se oía su voz, pero hablaba como si alguien le hubiera respondido, como si hubiera una conversación completa pasando. Mi corazón empezó a latir fuerte porque eso no era normal, ni para una persona mayor. Dijo otra cosa que me dejó helado. ¿Quieres que lo llame aquí? No, mejor no. Todavía no es el momento. Órale. Empecé a sudar frío en la cama. Me levanté de la cama despacito, tratando de no hacer ruido, y me fui hasta la puerta del cuarto para tratar de escuchar mejor. El piso de madera vieja rechinaba con cualquier movimiento, entonces tuve que ir bien despacio. Pegué la oreja a la puerta y pude escuchar mejor la conversación. Mi abuela estaba hablando sobre la cena, sobre cómo había crecido y me había parecido a alguien, pero siempre haciendo esas pausas extrañas. Lo más bizarro es que a veces se reía bajito, como si alguien hubiera dicho algo chistoso. Después dijo algo que me hizo temblar. Trajo energía nueva a la casa. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Hacía tiempo que no estabas tan presente. Órale, se me puso la piel chinita. ¿Presente? ¿De qué diablos estaba hablando? Me quedé ahí como 15 minutos escuchando, con el corazón latiendo tan fuerte que tenía miedo de que me fuera a escuchar. La conversación siguió, y empezó a hablar sobre cosas que pasaron durante el día, pero de una manera que parecía que le estaba contando todo a alguien que no había visto. Arregló la llave que tú siempre decías que ibas a arreglar, y se sentó en tu mecedora sin saber. ¿Viste la cara que puso? Eso me confundió porque no recordaba haberme sentado en la mecedora, pero tal vez me había recargado sin darme cuenta. Lo que más me espantó fue cuando dijo, mañana le voy a enseñar dónde guardaste esas cosas. Ya es hora de que sepa. ¿Qué cosas? ¿Saber qué? Mi cabeza estaba a mil tratando de entender. Regresé a la cama, pero no pude dormir. Se quedó platicando hasta como las 2 de la mañana, siempre en ese tono bajito, siempre haciendo las pausas para escuchar las respuestas que no venían. Cuando finalmente paró, la casa se quedó en un silencio que se sentía pesado. ¿Sabes? No era ese silencio normal de la noche. Era como si el aire se hubiera puesto más denso. Me quedé viendo el techo, tratando de procesar lo que había escuchado, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez tenía algún problema de memoria, tal vez era soledad. Las personas mayores a veces hacen eso. Pero en el fondo sabía que había algo mal en esa casa, algo que no podía explicar. El sábado en la mañana, desperté temprano y fui a desayunar con ella. Había dormido como 3 horas máximo, tenía cara de muerto. Mi abuela estaba normal, haciendo café y calentando pan dulce, canturrando bajito como siempre hacía. Le pregunté si había dormido bien, si no se había quedado despierta hasta tarde, tratando de sonar casual. Paró lo que estaba haciendo y me vio con una expresión seria. «¿Escuchaste, verdad, mijo?», me dijo, y se me hundió el estómago. No valía la pena mentir, sabía que había oído. Le pregunté con quién estaba platicando.
Y suspiró profundo antes de responder. No sé si me vas a creer, Lucas, pero veo una silueta sentada en esa mecedora todas las noches. Órale, me quedé sin saber qué decir. Siguió explicando, con una voz tranquila pero triste. No puedo ver su cara bien, es como una sombra, pero sé que es tu abuelo. Me habla, me cuenta cosas que solo él sabía, me dice los apodos que solo él usaba. Se sentó en la mesa, con las manos temblando un poco. Al principio pensé que me estaba volviendo loca, ¿sabes? Pero entonces empezó a contarme cosas que pasaron después de que murió. Cosas que nunca le conté a nadie. ¿Cómo iba a saber eso si no fuera él mismo? Mi corazón estaba latiendo fuerte, porque la forma como hablaba era tan convencida, tan real, que no podía simplemente descartarlo como locura de viejo. Le pregunté desde cuándo pasaba eso, y dijo que empezó como 3 meses después del funeral. Primero solo sentía una presencia, ¿sabes? Como si alguien hubiera entrado a la sala. Después empecé a ver la silueta en su mecedora, siempre a la misma hora, siempre después de que me iba a dormir. Me vio a los ojos y siguió. Me dijo que no puede descansar porque dejó unas cosas sin terminar. Y ayer me dijo que tú tenías que saber la verdad sobre algo que escondió antes de morir. Órale, mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Qué verdad? ¿Qué cosa había escondido? Mi abuela parecía genuinamente espantada, pero también aliviada por finalmente haberle contado a alguien. Traté de procesar todo eso mientras desayunábamos. Mi abuela me contó más detalles, cómo la silueta siempre aparecía en el mismo lugar, cómo podía escuchar su voz clarito, cómo sabía cosas que solo un esposo de 50 años de casado sabría. Me dijo que tienes sus ojos, que heredaste su terquedad también. Me dijo sonriendo tristemente, güey, que ibas a entender, porque siempre fuiste el nieto más parecido a él. No sabía si creer o si pensar que mi abuela estaba teniendo alucinaciones, pero una cosa era segura, no estaba mintiendo. La forma como hablaba, los detalles, la emoción en la voz, todo parecía demasiado real para ser invención. Durante el almuerzo, empezó a prepararme para lo que iba a pasar en la noche. Quiere enseñarte dónde escondió algo importante, Lucas. Algo que no tuvo tiempo de resolver antes de morir. Le pregunté qué tipo de cosa, pero dijo que no sabía exactamente, solo que era algo que guardaba en secreto y que ahora necesitaba ser encontrado. Dijo que si te espantas mucho, no más le digas y para, pero que es importante que sepas. Órale, tenía miedo pero también curiosidad, si realmente era mi abuelo, si realmente tenía algo importante que enseñarme, quería saber qué era. Pero al mismo tiempo, la idea de ver una silueta, de tal vez escuchar su voz, me tenía aterrado. La tarde pasó lento, estaba ansioso y no me podía concentrar en nada. Mi abuela estaba más callada que en la mañana. Se quedaba viéndome con una expresión preocupada. A veces veía la mecedora y fruncía el ceño, como si algo hubiera cambiado. Traté de ver tele, leer un libro, cualquier cosa para distraer la mente, pero no podía dejar de pensar en lo que iba a pasar en la noche. Como a las 5 de la tarde, mi abuela vino a sentarse a mi lado en el sillón y dijo algo que me puso aún más nervioso. Lucas, hay algo diferente hoy. Él está más agitado, más presente. Nunca lo había visto así. Le pregunté qué quería decir y movió la cabeza. No sé explicar, pero es como si tuviera más fuerza hoy. Cuando llegó la noche, tenía un nudo en el estómago. Mi abuela hizo la cena, pero ninguno de los dos comió bien. Se quedaba viendo el reloj cada 5 minutos y me di cuenta de que ella también estaba nerviosa. Como a las 9 me dijo, vamos a la sala, Lucas, ya está ahí. Órale, se me disparó el corazón. Fuimos a la sala y apagó las luces. Dejó solo la lámpara prendida, creando unas sombras raras en las paredes. La mecedora estaba parada en el centro de la sala, y por un momento no pasó nada. Ahí, despacito, empezó a mecerse sola. Mi abuela susurró, ya llegó. Estaba sudando frío, pero no podía quitar los ojos de la mecedora.
Fue ahí cuando empecé a ver. Primero fue solo una sombra más oscura que las otras, después fue tomando forma. Era como una silueta humana sentada en la mecedora, pero sin detalles, sin cara definida. Mi abuela empezó a hablar. «Está aquí, Lucas. ¿Puedes ver?» Podía, y eso me aterró. La silueta se puso más nítida, y juro que pude sentir unos ojos viéndome, aunque sin ver una cara. Ahí vino la voz. No era exactamente una voz, era como un susurro que venía de todos lados al mismo tiempo, pero se podían entender las palabras. «Lucas, mi nieto». La voz se parecía a la de mi abuelo, pero tenía algo mal, algo que me dio escalofríos. La silueta empezó a hablar sobre cosas de la familia, sobre cuando era pequeño, cosas que solo mi abuelo sabría. Por un momento casi creí que era él, pero entonces la voz dijo: «Necesito que hagas algo por mí, Lucas». Le pregunté qué era, y la respuesta me dejó incómodo. «Trae a tu prima Sofía aquí la próxima semana. Dile que es para hacerle compañía a tu abuela. Sofía tenía solo 15 años. Era hija de mi tío, una niña dulce». Le pregunté por qué específicamente ella, y la voz respondió: «Ella tiene algo que necesito». La forma como lo dijo, con una pausa extraña, me hizo sentir un frío en la panza. Mi abuelo nunca hablaría de una forma tan vaga sobre la familia. Mi abuela se quedó callada por un momento. Después preguntó: «¿Por qué nunca mencionaste a Sofía antes? En todos estos meses nunca hablaste de ella». La silueta se quedó inmóvil por algunos segundos, y cuando respondió, la voz estaba ligeramente diferente. «Ahora es importante. Ella necesita venir». Mi abuela frunció el ceño. «Pero tú siempre decías que no te gustaba cuando los niños hacían ruido aquí en casa. ¿Te acuerdas que te quejabas cuando venían todos los nietos juntos?». La silueta no respondió inmediatamente, y me di cuenta de que había algo mal. Mi abuelo realmente no le gustaba mucho movimiento en su casa, siempre prefería visitas más tranquilas. La tensión en la sala se puso pesada. Mi abuela siguió: «¿Y por qué quieres que sea ella específicamente? ¿Qué tiene que no tengan los otros?». La voz de la silueta cambió sutilmente, se puso más impaciente. «Ella es joven, tiene energía». Órale, se me revolvió el estómago. Mi abuelo nunca hablaría sobre energía de una niña de esa forma. Él era protector con los nietos, siempre se preocupaba por nuestra seguridad. Volví a ver a mi abuela y vi que tenía la misma expresión de incomodidad que yo. «Eso no parece algo que tú dirías», susurró, más para sí misma que para la silueta. La silueta se puso más oscura, más densa, y sentí el aire de la sala ponerse más pesado. «Están cuestionando demasiado», dijo la voz, y ahora ya no tenía nada de la entonación de mi abuelo. Era más fría, más distante. Mi abuela se agarró de mi brazo. «¿Quién eres tú? Mi esposo jamás me hablaría así». La mecedora empezó a mecerse más rápido, y escuché un sonido bajo, como un gruñido molesto. «Soy quien siempre he sido», respondió la voz, pero ahora sonaba forzada, como si estuviera haciendo esfuerzo para mantener la farsa. Órale, mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar. Fue ahí cuando mi abuela hizo la pregunta que cambió todo. «Si realmente eres mi esposo, dime el apodo que me decías cuando éramos novios, ese que solo nosotros dos sabíamos». La silueta se quedó completamente inmóvil. El silencio se extendió por largos segundos, y podía sentir la tensión creciendo. Cuando finalmente respondió, la voz estaba completamente diferente, más grave, sin ningún rastro de la personalidad de mi abuelo. «Eso no importa ahora». Mi abuela empezó a temblar. «No sabes, ¿verdad? Porque tú no eres él». La mecedora paró de mecerse de una vez, y la silueta se puso más oscura, más amenazadora. «Órale». Supe en ese momento que habíamos descubierto algo que no debíamos haber descubierto. Lo que pasó después fue lo más aterrador de mi vida. La silueta empezó a distorsionarse, poniéndose más alta, más ancha, perdiendo completamente la forma humana. La temperatura de la sala se desplomó de una vez.
Nuestra respiración empezó a salir vapor, y sentí un olor extraño en el aire, como si algo se hubiera podrido. La mecedora empezó a girar sola, haciendo un ruido horrible de madera rechinando. Mi abuela empezó a llorar, susurrando oraciones bajito, y la jalé atrás del sillón, tratando de protegernos. La cosa que estaba en la mecedora ya no era una silueta humana, era una masa oscura, deforme, que parecía latir como si tuviera vida propia. La masa oscura empezó a crecer, ocupando casi la mitad de la sala. Donde se expandía, podía sentir una maldad pura, una energía que me daba náuseas. Mi abuela estaba temblando tanto que pensé que se iba a desmayar. Me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía, y los dos nos quedamos ahí, paralizados de miedo, viendo esa cosa apoderarse del ambiente. El aire se puso tan pesado que era difícil respirar, y empecé a sentir una presión en la cabeza, como si algo estuviera tratando de meterse en mi mente. La mecedora siguió girando, cada vez más rápido, y el ruido era ensordecedor. De repente, todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue total. No entraba ni la luz de la calle por las ventanas. Era como si la propia oscuridad se hubiera vuelto sólida. No podía ver ni mi propia mano enfrente de la cara, pero podía sentir esa presencia maligna moviéndose a nuestro alrededor. El olor a podrido se puso más fuerte, y empecé a escuchar susurros viniendo de todos los rincones de la sala, voces que no podía entender, pero que me ponían los pelos de punta. Mi abuela estaba rezando en voz alta ahora, y sentí que estaba tan aterrada como yo. La mecedora paró de girar de una vez, y el silencio que siguió fue aún más espantoso que el ruido. Fue ahí cuando sentí algo rozar mi brazo. No era una mano, era algo frío y viscoso, como si estuviera hecho de lodo helado. Grité y jalé a mi abuela, tratando de alejarnos de ahí, pero en la oscuridad no sabía para dónde ir. Tropezamos con los muebles, nos golpeamos con las paredes, y podía sentir esa cosa siguiéndonos, siempre cerca, siempre tocando ligeramente como si estuviera jugando. Mi abuela estaba llorando y rezando al mismo tiempo, y yo trataba de orientarme por la memoria, tratando de recordar dónde estaba la puerta de salida. La desesperación se estaba apoderando de mí, porque sabía que si no salíamos de ahí pronto, algo muy malo iba a pasar. Pude encontrar la pared de la sala y fui tanteando hasta encontrar la puerta del frente. Mi mano tembló cuando toqué la manija, con miedo de que no fuera a abrir, pero gracias a Dios, giró normalmente. Abrí la puerta y entró una ráfaga de aire fresco a la casa, junto con la luz de la calle. Era como si la oscuridad sobrenatural se hubiera quedado atrapada dentro de la casa, porque afuera todo estaba normal. Agarré a mi abuela de la mano y salimos corriendo, sin voltear atrás. Tenía dificultad para seguir mi ritmo, pero el miedo le dio fuerza, y los dos corrimos por la calle como si nuestra vida dependiera de eso. Paramos hasta que llegamos a la casa del vecino más cercano, que estaba como a 3 cuadras de distancia. Mi abuela estaba jadeando, con la mano en el pecho, y yo estaba sudando frío a pesar del aire fresco de la madrugada. Volteamos hacia la casa, y estaba completamente oscura, como si no hubiera nadie ahí. Pero juro que vi una sombra moviéndose atrás de las ventanas, una forma que no parecía humana. Mi abuela susurró: «No podemos regresar ahí, Lucas, nunca más». Estuve completamente de acuerdo. No importaba lo que se hubiera quedado en la casa, ropa, documentos, recuerdos, nada valía la pena el riesgo de enfrentar esa cosa otra vez. Nos quedamos en la casa del vecino hasta que salió el sol. Era un señor mayor que conocía a mi familia desde hace años, y cuando le contamos que había pasado una emergencia en la casa, nos dejó quedarnos sin hacer muchas preguntas. Mi abuela no paraba de temblar, y yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de esa cosa tocando mi brazo. Cuando amaneció, les hablamos a mis papás y les contamos que había habido un problema con la luz de la casa, que había sido peligroso quedarnos ahí. No mentimos completamente, ¿no? Realmente había habido un problema con la luz.
Vinieron por nosotros el mismo día, y mi abuela decidió en ese momento que se iba a mudar a la ciudad para estar cerca de la familia. Al final, la casa fue abandonada. Hoy en día está toda deteriorada, con las ventanas rotas y la hierba apoderándose del patio. A veces paso en carro por la calle, solo para ver cómo está, y juro que todavía siento un frío en la panza cuando la veo. Mi abuela nunca más habló sobre lo que pasó esa noche, pero sé que se acuerda de todo, porque a veces la veo viendo la nada con una expresión espantada, como si estuviera reviviendo esos momentos. Mi nombre es Diego. Tengo 35 años hoy, pero esta historia pasó cuando era solo un chamaco de 8 años, allá en Ecatepec de Morelos. Era finales de los 90 y la vida era mucho más sencilla en esa época, ¿sabes? Vivíamos en una casita humilde en una calle de tierra. Yo, mis papás y mi hermanito Claudio, que tenía 5 añitos. Órale, cómo quería a ese niño. Era mi compañero de todo, siempre pegado a mí, siempre queriendo jugar lo que yo estuviera jugando. Mis papás trabajaban mucho, mi papá en un taller mecánico y mi mamá haciendo limpieza en casas de familia. Entonces yo medio que cuidaba a Claudio cuando ellos no estaban cerca. Era una responsabilidad grande para un niño, pero me gustaba sentirme el hermano mayor protector. Recuerdo que era un sábado en la tarde, uno de esos días de calor que solo quien vivió en México sabe cómo es. El sol estaba rajando, no había ni una pizca de viento, y estábamos aburridos dentro de la casa. Mi mamá estaba en la cocina preparando la comida para la cena, y mi papá estaba en la sala viendo un partido del América en la televisión. Era fanático del fútbol. Claudio y yo decidimos ir al patio a jugar, porque al menos ahí afuera había unas sombras de los árboles. Nuestro patio no era gran cosa, pero para nosotros era nuestro mundo. Tenía 2 mangos, unos maceteros que mi mamá insistía en cuidar aún con ese sol del demonio, y una cerca baja de alambre que separaba nuestra casa de la del señor Martínez, nuestro vecino. Claudio sugirió jugar a las escondidas y acepté de inmediato. Era uno de sus juegos favoritos, y era bien listo para esconderse. Hicimos par o non para ver quién iba a contar primero, y perdí. Me recargué en la pared de la casa. Cerré los ojos bien apretados y empecé a contar hasta 10, bien despacio como siempre hacíamos. 1, 2, 3. Escuché sus pasitos corriendo por el patio, buscando un lugar para esconderse. 4, 5, 6. Se rió bajito, de esas risitas que dan los niños cuando se están divirtiendo. 7, 8, 9, 10. Allá voy. Abrí los ojos y empecé a buscar por los lugares de siempre, atrás del mango más grande, debajo de la mesa de plástico donde comíamos cuando hacía mucho calor, atrás del lavadero donde mi mamá lavaba la ropa. Nada. Pensé, este niño encontró un lugar nuevo para esconderse. Seguí buscando, cada vez más curioso por saber dónde se había metido. Miré atrás de los maceteros, dentro del pequeño cuarto donde mi papá guardaba las herramientas, hasta debajo de la escalera que llevaba al techo. Pasaron 15 minutos y nada de Claudio. Empecé a gritarle, «Claudio, ¿dónde estás, mano?» Silencio total. Eso era raro, porque aun cuando jugábamos a las escondidas, siempre se reía bajito o hacía ruidito sin querer. Pero ahora no se escuchaba ni un pío. «Claudio, ya me cansé de buscar. Ganaste». Nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré por encima de la cerca al patio del señor Martínez, pensando que tal vez había brincado para allá, pero no vi nada más que las gallinas picoteando en la tierra. Pasó media hora y ya me estaba empezando a poner nervioso de verdad. Busqué en todos los rinconcitos del patio 2, 3 veces. Grité su nombre hasta quedarme ronco. Nada. Fue ahí cuando una sensación fea empezó a crecer en mi pecho, ¿sabes? Esa sensación de que algo estaba muy mal. Corrí para dentro de la casa con el corazón latiendo fuerte y grité, «Mamá, papá, no puedo encontrar a Claudio». Mi mamá soltó la olla que estaba moviendo y vino corriendo.
con el delantal todavía amarrado en la cintura. Mi papá se levantó del sillón tan rápido que casi tiró la cerveza. ¿Cómo que no puedes encontrar?, preguntó mi mamá ya con ese tono de preocupación que tienen todas las mamás. Estábamos jugando a las escondidas y desapareció, respondí, casi llorando. Lo que pasó después fue una desesperación que nunca había visto en mi casa. Mi mamá salió corriendo al patio gritando el nombre de Claudio, viendo en todos los lugares que yo ya había visto y en algunos que ni se me habían ocurrido. Mi papá se fue directo a la calle, tocando de puerta en puerta, preguntándoles a los vecinos si alguien había visto a mi hermano. Yo me quedé ahí en medio del patio, sintiéndome el peor hermano del mundo. ¿Cómo había perdido a mi hermanito? ¿Cómo no me di cuenta de que salió del patio? La culpa me estaba comiendo por dentro. Mi mamá regresó a la casa y empezó a revisar todos los cuartos, abriendo roperos, viendo debajo de las camas, como si Claudio pudiera haberse escondido dentro de la casa sin que nos diéramos cuenta. Pero yo sabía que no estaba ahí. Sabía que algo había pasado. La tarde se hizo noche y nada de que apareciera Claudio. Mis papás llamaron a la policía, que llegó con esa cara de quien ya vio esto 1000 veces. Hicieron unas preguntas básicas, anotaron todo en una libretita gastada y salieron a echar un vistazo por el barrio. Los vecinos se juntaron para ayudar en la búsqueda. Doña Carmen, el señor Martínez, toda la familia González que vivía en la esquina. Todo mundo buscando, gritando el nombre de mi hermano, revisando cada rinconcito del barrio. Yo acompañé a algunos grupos, siempre esperando escuchar a alguien gritar. Lo encontré, pero conforme pasaban las horas, las caras de la gente se iban poniendo más serias, más preocupadas. Cuando oscureció completamente, todo mundo se fue, prometiendo regresar al día siguiente. Nos quedamos solo nosotros 3 en casa, y el silencio era ensordecedor. Esa noche fue la peor de mi vida hasta entonces. Mi mamá lloró tanto que se quedó sin voz. Mi papá no se quedó quieto ni un minuto. Se la pasaba caminando de un lado para otro de la casa como un animal herido. Yo me encerré en el cuarto que compartía con Claudio y me quedé viendo su camita vacía, con el osito de peluche que le habían regalado en su último cumpleaños. No pude dormir ni un minuto. Me quedé imaginando dónde podía estar mi hermanito, si tenía hambre, si estaba llorando, si alguien lo estaba cuidando. Mi cabeza de niño creaba los peores escenarios posibles. De madrugada, escuché a mis papás platicando bajito en la cocina y por las palabras sueltas que pude entender, estaban pensando lo peor. Mi mamá hablaba de secuestro, mi papá mencionaba accidentes, y yo solo quería que amaneciera pronto para seguir buscando. El domingo en la mañana, nuestra casa se volvió un hormiguero. Parientes que ni sabía que existían, aparecieron para ayudar en la búsqueda. Mi tía Rosa vino de Naucalpan con mis primos. Mi tío Joaquín llegó de madrugada manejando desde Puebla, y hasta vecinos de otras calles que apenas conocíamos se juntaron para buscar a Claudio. Mi mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero no paraba de hacer café y tortas para toda la gente que estaba ayudando. Era su forma de mantenerse ocupada, porque quedarse parada era peor. Mi papá organizó los grupos de búsqueda como si fuera un general, dividiendo el barrio en sectores, dando instrucciones a todo mundo. Yo quería ayudar, pero decían que era muy pequeño y que era mejor quedarme en casa por si Claudio regresaba. Pero ¿cómo me iba a quedar parado sabiendo que mi hermanito estaba perdido por ahí? Los grupos salieron a revisar cada rinconcito de Ecatepec. Buscaron en los terrenos baldíos, en el mercado municipal, en la escuela donde yo estudiaba, hasta en el panteón, porque los niños a veces se esconden en los lugares más raros. Mi tía Rosa se quedó conmigo en casa, haciendo llamadas a los hospitales de la región, preguntando si no había llegado algún niño lastimado o perdido. Con cada no que recibía, yo veía la esperanza disminuir un poquito en sus ojos. Por la tarde, algunos grupos regresaron sin noticias. Otros siguieron buscando hasta que oscureció. Mi papá llegó a casa con la cara más abatida que le había visto en la vida. Se sentó en la mesa de la cocina, puso la cabeza entre las manos y lo escuché susurrar: «¿Dónde estás, hijo mío?».
La segunda noche fue aún peor que la primera. Mi mamá no comió nada en todo el día, solo tomó café y se la pasó fumando cigarro tras cigarro, cosa que solo hacía cuando estaba muy nerviosa. Mi papá le habló a la policía como 5 veces, siempre preguntando si había novedad, siempre recibiendo la misma respuesta. Estamos investigando, señor. Cualquier cosa le hablamos. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de Claudio llamándome para jugar. Me levanté como 3 veces durante la madrugada para ir al patio, esperando encontrarlo ahí, como si todo fuera solo una pesadilla fea. Pero el patio siguió vacío, solo con el ruido de los grillos y el ladrido lejano de algún perro. Fue en la tarde del lunes, casi 3 días después de la desaparición, que pasó el milagro. Estaba sentado en la banqueta del frente, viendo el movimiento de la calle y rogando ver aparecer a mi hermano, cuando escuché una vocecita conocida. Diego, mamá, papá. Volteé hacia el final de la calle y no podía creer lo que veía. Era Claudio, caminando tranquilamente hacia nuestra casa como si solo hubiera salido a comprar dulces en la esquina. Grité tan fuerte que creo que todo el barrio escuchó. ¡Claudio! ¡Claudio está aquí! Mi mamá salió corriendo de la cocina. Mi papá soltó la herramienta que estaba arreglando y vino corriendo también. Cuando mi mamá lo vio, se tiró al suelo y abrazó a mi hermano con tanta fuerza que pensé que lo iba a asfixiar. Pero algo estaba raro. Claudio tenía la misma ropa del sábado, una camisetita azul del Pato Donald y unos shortcitos de mezclilla, pero la ropa estaba limpiecita, como si acabara de salir de la lavadora. No estaba sucio, no estaba lastimado, no se veía ni un poquito abatido o asustado. De hecho, estaba más tranquilo de lo normal, con una sonrisita en la cara que nunca le había visto antes. Cuando mi mamá le preguntó dónde había estado, respondió simplemente, estaba jugando. Mi papá se hincó enfrente de él y preguntó, ¿jugando dónde, hijo? ¿Con quién? Y Claudio, con esa naturalidad de niño, respondió, en la casa del Señor. Me dio de comer y me dejó dormir en su cama. Mis papás se vieron con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Mi mamá preguntó qué señor era ese, dónde estaba la casa, cómo había llegado ahí. Pero Claudio solo decía que era el señor de la casa grande, que era muy bonito y que lo había cuidado bien. Cuando mi papá preguntó dónde estaba esa casa, mi hermano señaló vagamente hacia el final de la calle y dijo, por ahí. Pero ahí solo había casas que conocíamos, vecinos que habían ayudado en la búsqueda, gente que seguramente habría dicho si hubiera encontrado a Claudio. Mi mamá insistió, pero hijo, ¿cómo llegaste a la casa de ese señor? Y él, con la mayor naturalidad del mundo, respondió, me llamó cuando estaba jugando a las escondidas. Dijo que conocía al abuelito Ramón. Órale, cuando mencionó al abuelito Ramón, mis papás se pusieron pálidos. El abuelito Ramón era el papá de mi papá, que había muerto 2 años antes de que naciera Claudio. No había forma de que mi hermano lo conociera, no había forma de que supiera ni el nombre. Casi nunca hablábamos del abuelito en casa porque era un tema que ponía triste a mi papá. Mi mamá preguntó con la voz temblando, ¿cómo sabes del abuelito Ramón, Claudio? Y él respondió, como si fuera lo más normal del mundo. El señor me enseñó una foto de él. Dijo que el abuelito le pidió que me cuidara. Mi papá se puso tan pálido que pensé que se iba a desmayar. Cargó a mi hermano y se lo llevó para dentro de la casa, susurrando algo que no pude entender. En los primeros días después de que regresó Claudio, estuvimos tan aliviados que ni cuestionamos mucho los detalles. Mi mamá no se separaba de él ni para ir al baño. Mi papá lo veía como si fuera un milagro. Y yo solo quería tener a mi hermanito de vuelta para jugar. Pero conforme se fue calmando todo, algunas preguntas empezaron a molestar a mis papás. ¿Dónde exactamente había estado esos 3 días? ¿Quién era ese señor que lo había cuidado? ¿Por qué nadie en el barrio sabía nada, siendo que todo mundo había ayudado en la búsqueda? Mi mamá principalmente no podía dejar de pensar en eso, porque conocía a cada vecino en un radio de 10 cuadras.
y no tenía sentido que alguien hubiera encontrado a Claudio y no nos hubiera avisado. Fue mi tía Rosa quien insistió en que investigáramos mejor. Vino a visitarnos algunos días después y se quedó platicando con Claudio, tratando de entender mejor dónde había estado. Mi hermano hablaba de una casa con jardín, de un señor muy gentil que le había dado de comer y lo había dejado dormir en una cama cómoda. Cuando le preguntó si se acordaba del nombre del señor, Claudio pensó un poquito y dijo: «Señor Teodoro». Órale, cuando dijo ese nombre, mi tía abrió los ojos como platos. El señor Teodoro era un vecino que vivía algunas calles más abajo, un señor mayor que vivía solo y que todo mundo en el barrio conocía de vista. Mi tía vio a mis papás y dijo: «Necesitan ir a platicar con ese hombre». Al día siguiente, mis papás decidieron aclarar la situación de una vez por todas. Agarraron a Claudio de la mano y salieron a caminar por el barrio, pidiéndole que les enseñara dónde estaba la casa donde había estado. Mi hermano los llevó por varias calles, siempre seguro del camino, como si hubiera hecho ese recorrido 1000 veces. Después de como 15 minutos caminando, se paró enfrente de una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de plantas en el frente y una cerca baja de madera. «Es aquí», dijo, señalando la puerta. Era realmente la casa del señor Teodoro, exactamente como mi tía se había imaginado. Mis papás se vieron, medio nerviosos, antes de tocar la puerta. Cuando el señor Teodoro abrió, le explicaron la situación, que Claudio había estado desaparecido por 3 días y que hablaba de un señor que lo había cuidado durante ese tiempo. El viejito vio a mi hermano, que le hizo señas con una sonrisita, como si fueran viejos conocidos. El señor Teodoro se quedó callado por algunos segundos, como si estuviera pensando qué decir. Después suspiró profundo y dijo: «Pasen, creo que merecen una explicación». Mis papás entraron medio recelosos, y yo me quedé curioso por saber qué iba a pasar, pero me mandaron quedarme jugando en la banqueta. Se quedaron ahí adentro por casi 1 hora. Podía escuchar el murmullo de las voces, pero no se podía entender de qué hablaban. De vez en cuando escuchaba a mi mamá hacer una pregunta más fuerte, o a mi papá decir algo con tono de sorpresa, pero en general la conversación fue bien bajita. Claudio salió a la mitad de la plática y vino a jugar conmigo en la banqueta, viéndose totalmente cómodo, como si esa casa le fuera familiar. Cuando mis papás finalmente salieron, tenían una expresión que nunca les había visto antes, una mezcla de alivio, confusión y algo que parecía miedo. En el camino de regreso a casa, mis papás se quedaron callados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Traté de preguntar qué había dicho el señor Teodoro, pero mi papá solo dijo: «Después platicamos, Diego». Mi mamá estaba agarrando la mano de Claudio con fuerza, como si tuviera miedo de perderlo otra vez. Cuando llegamos a casa, nos mandaron a Claudio y a mí a jugar al patio mientras ellos platicaban en la cocina. Claro que traté de escuchar, pero hablaban muy bajito. Solo pude agarrar algunas palabras sueltas: don, espíritus, protección. No entendía nada, pero me daba cuenta de que era algo serio. Más tarde, cuando mi papá me llamó para platicar, trató de explicar de una forma que un niño pudiera entender. Dijo que el señor Teodoro era una persona especial, que podía ver y platicar con personas que ya habían muerto. Como fantasmas, no pregunté, y mi papá movió la cabeza. No exactamente fantasmas, hijo, más como espíritus de personas de nuestra familia que ya se fueron, pero que todavía nos cuidan. Me explicó que cuando Claudio se perdió, el espíritu del abuelito Ramón, que yo apenas recordaba, pero que era su papá, le había pedido al señor Teodoro que cuidara a mi hermano hasta que pudiera regresar a casa seguro. Órale, no sabía si creer toda esa historia. Parecía cosa de película o de libro de terror, pero al mismo tiempo explicaba muchas cosas. ¿Por qué nadie había visto a Claudio durante la búsqueda? ¿Por qué había regresado tan tranquilo y limpio? ¿Por qué hablaba de ese señor con tanto cariño? Mi papá dijo que el señor Teodoro había cuidado muy bien a mi hermano, que le había dado comida, baño, un lugar seguro para dormir,
y que solo lo había dejado regresar cuando el abuelito Ramón dijo que era seguro. ¿Pero por qué el abuelito no se nos apareció a nosotros?, pregunté. Mi papá suspiró y dijo, porque no todo mundo puede ver esas cosas, Diego. El señor Teodoro tiene un don especial, y tal vez Claudio también tenga un poquito de ese don.